La evaluación es muy importante cuando aseguramos que durante todo ese proceso nuestro sistema inicial va captando información, va construyendo conocimiento, va integrando los estados de conciencia, va tomando decisiones que mejoran su vida y la del medio y va continuamente siendo mejor. Cuando concebimos así la evaluación, sabemos que estamos aprendiendo en todo momento y que en todo momento tenemos procesos de mejora. Además, también la evaluación nos ha de servir para tomar mejores decisiones. Una cosa es la evaluación y otra la certificación. Y lo que hacemos en las escuelas y en las instituciones es que, dado un proceso de evaluación, al final certificamos y acreditamos con una calificación ese proceso. Esa calificación es arbitraria. Esa calificación responde ya sea a una rúbrica, ya sea a una escala, ya sea a criterios preestablecidos, que todos ellos no nos pueden decir qué está pasando en la mente del ser humano, y que el 8 de un estudiante no se corresponde con el 8 de otro en la misma materia, y mucho menos si está en otro grupo, ¿no? Se trabaja con calificaciones en escala absoluta y no en escala continua, y en escala absoluta arbitraria. Entonces, nosotros vamos y apostamos por lo que es la evaluación como proceso de mejora, y estando en instituciones, de acuerdo con los criterios que cada institución asume, de acuerdo con la corriente psicopedagógica que asume, se asigna esa escala de calificaciones. Bienvenidos a la tertulia sobre educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a dialogar sobre los retos y estrategias de la evaluación del aprendizaje en estos meses del confinamiento y de la educación a distancia. Soy Melchor Sánchez Mendiola, profesor de la Facultad de Medicina y coordinador de la CUAIED en la UNAM, y tengo el agrado y el honor de tener en este día a invitados que son expertos en evaluación educativa y que además están en lo que llamamos las trincheras de la evaluación. Entonces les voy a pedir que se presenten. Elividú. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Mi nombre es Elividú Ortega Sánchez y soy docente de la Facultad de Filosofía y Letras para el Colegio de Pedagogía. Las asignaturas que imparto son Sistema Educativo Nacional y Organismos y Sistemas Internacionales de Educación. Gracias, Elividú. Manuel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Manuel García Minjares. Soy profesor de la Facultad de Contaduría y Administración. Imparto en el sistema presencial y en el sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia, la modalidad a distancia, materias de estadística, operaciones y razonamiento lógico-matemático. Muy bien, gracias. Enrique. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Buzo Casanova, soy profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. Desde hace ya 26 años soy profesor del sistema escolarizado del sistema de Universidad Abierta. Y a lo largo de este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas materias, entre ellas teoría técnica de la entrevista, psicodiagnóstico, psicopatología, etc. Además, desde hace ya varios años funciono como subdirector de evaluación de bachillerato y licenciatura en lo que es ahora la CUAIED. Adrián. Mi nombre es Adrián Martínez González. Soy profesor de la Facultad de Medicina, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Imparto las materias de salud pública y medicina preventiva e informática biomédica. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues el asunto de la evaluación es un asunto muy complicado. Los estudiantes la sufren mucho porque se preocupan mucho por su calificación y a veces pensamos que evaluación es nada más la calificación, pero como nosotros sabemos, evaluación es todo un proceso que debe de ir bien mezclado con el acto de la enseñanza.
Entonces, les preguntaría primero, ¿qué retos tuvieron para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en estos meses? ¿Qué estrategias, cómo le hicieron para resolver los retos a los que se enfrentaron? ¿Y por qué es tan importante el evaluar el aprendizaje? ¿Qué les parece si empezamos otra vez con el individuo? Claro que sí, doctor. Pues bueno, esta pandemia nos cayó a todos de sorpresa, ¿no? Entonces también es importante mencionar el contexto. Yo soy profesora todavía de un sistema presencial y el último semestre lo impartí todo en línea, ¿no? Entonces, el primer reto fue cambiar de modalidad, ¿no? Así como que de tener frente a frente a mi grupo, esta vez no tuve otro remedio más que conocerlos a través de una máquina, a través de internet. Y digo conocerlos, bueno, es un decir porque nunca tuve sesiones síncronas, ¿no? Todo fue asincrónico. Entonces, para mí, pues el principal reto fue impartir la clase en esta nueva modalidad y conocer a mis alumnos a través de las actividades que les fui dejando cada semana, considerando que tenemos 4 horas a la semana y que esas 4 horas iban a dedicarlas a hacer las actividades para la asignatura. Este semestre impartí Sistema Educativo Nacional, entonces, bueno, fue ese el principal reto, cambiar de modalidad, ¿no? Y sobre la importancia que cobró la evaluación para mí en este semestre en particular, fue vital, porque si no, no hubiera podido conocer a mis alumnos, ¿no? Así ellos se quejan un poco, porque son parte de las quejas de los alumnos para mí, de que no nos conocimos, que no nos vimos frente a frente, pero yo digo que sí nos conocimos, porque fueron 15 actividades que califiqué, ¿no? Así fueron 15 retroalimentaciones a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, a través de estas evaluaciones pudimos conocernos y fundamentalmente para mí fue importante por 3 cosas. La primera fue, pues, para fundamentar la toma de decisiones. Yo tenía que saber a través de lo que me entregaban los alumnos, pues cómo iba el curso, vamos, si necesitaba apretar un poquito, si necesitaba bajar la velocidad, necesitaba pues esa información para determinar el contenido. Después, para promover el aprendizaje. Precisamente aquellos que se iban rezagando, yo tenía que saber por qué era. Si era porque tenían algún enfermo en casa, por alguna situación económica, o de verdad por una cuestión de aprendizaje, que es en donde yo los podía ayudar. Entonces, bueno, en esa cancha, pues ahí también recibieron apoyo como en actividades remediales. Y finalmente, pues para conocerlos, ¿no? Para saber cómo eran, qué pensaban. Tuve que hacer más preguntas de corte personal sobre sus reflexiones y sobre sus opiniones sobre el tema, para poderlos conocer un poquito mejor y de esta manera pues ir adecuando, ¿no?, el curso e ir pues mejorando el desarrollo del mismo, ¿no?, básicamente. Así es, Elividu. Pues cuántas cosas. A ver, Manuel, ¿qué nos comentas? Bueno, yo en mi caso, en el sistema de educación a distancia, pues ahí no nos afectó la pandemia. Para sorpresa mía, yo hubiera esperado tener más actividad. Sin embargo, el número de actividades que se entregó fue casi igual. La participación de los alumnos no varió. Yo hubiera esperado más participación, más entregas, y sin embargo se mantuvo el mismo nivel de actividad. En el caso de mis grupos presenciales, yo tuve como barreras para la evaluación. Uno, la conexión de mis alumnos. Muchos problemas de conexión, muchos problemas con el manejo del software. Y otro detalle, no prendían la cámara, o hasta la fecha no prenden la cámara. Lo cual a lo mejor es algo muy simple, pero el no observar sus expresiones, el no darme cuenta si están entendiendo o no, en cierta forma para mí es un obstáculo para entender qué aspecto debo mejorar. Y en cuestión de evaluación, en mi caso son grupos muy numerosos y yo creo que la mayoría no, o nadie me podrá negar que esta nueva modalidad nos trajo una mayor carga de trabajo académico, por lo cual la evaluación también se volvió un reto, un desafío. Yo tuve que hacer exámenes en casa, incluso en equipo, a libro abierto, con la intención de calificar más rápido. O les mandé el estudio de un caso, también que se resolviera en equipo. Pues esas fueron las formas en que yo pude sortear esta situación.
Muy bien, Manuel. Enrique, ¿tú cómo lo viviste? Pues un poquito parecido a lo que comentan tanto Eli como Manuel. Yo creo que de los principales retos fue el planear una evaluación no tradicional de una serie de conocimientos o aprendizajes de los estudiantes que regularmente tienen altas consecuencias. Por ejemplo, me estoy refiriendo a los exámenes parciales, los exámenes extraordinarios, que son exámenes o evaluaciones que tradicionalmente hacíamos con exámenes de preguntas abiertas y que manejarlos en un ambiente a distancia es muy complicado. Entonces, uno de los principales retos es manejar exámenes que no tienen ese tipo de consecuencias, puede ser hasta cierto punto más fácil. Pero los que tienen consecuencias muy, muy altas como estos, que les permiten a los estudiantes acreditar una materia, sí se vuelve muy difícil hacerlo a distancia. Las estrategias que traté de implementar fue utilizar otro tipo de evaluaciones, otros instrumentos de evaluación como listas de cotejo, como hacer pequeños cuestionarios sencillitos que utilizamos para que nos respondan no conceptos, sino cuestiones más prácticas, a lo mejor vinculadas con un estudio de caso o algo que el alumno pudiera pensar un poco más allá y no buscar un concepto en internet directamente, ¿no? Y una de las dificultades, tal como lo comentaba Manuel, es la conexión. No solamente de los estudiantes que de repente se quedaban sin energía eléctrica o sin conexión a internet, sino también de nosotros, porque a mí también me pasó quedarme con la máquina trabada quedarme sin red en algún momento de una evaluación. En un momento de una clase es terrible, pero en el momento de una evaluación es todavía peor. Entonces, sí, esas son cosas que tenemos que estar enfrentando ahorita con la pandemia. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Estamos casi en el tiempo de esta ronda. Nada más quisiera puntualizar que la evaluación tuvo muchísimas implicaciones, tanto para estudiantes, como para docentes, como para las instituciones. Y esta situación de tener el ciclo escolar encima y vivir la emergencia en el transcurso del proceso complicó muchísimo la existencia y produjo mucho estrés. Abordaremos algunos de estos puntos en el siguiente bloque y a continuación veremos algunas experiencias de algunos maestros en el siguiente video. Si pensamos en qué cosa es lo que se va a evaluar, ahí es en donde podemos marcar las complejidades. Hay dos formas de evaluar. Una, evaluar para cumplir con un programa, con un mecanismo dentro de un sistema educativo muy homogéneo. Y la otra es evaluar para el desarrollo de capacidades y habilidades de los chicos. En ambos espacios se desarrollan habilidades y capacidades, pero la intención es hacia dónde, ¿no? No es lo mismo evaluar habilidades y capacidades que respondan a un chico que se va a incorporar a un sistema productivo capitalista homogéneo, bueno, con todas las características que ello trae. Y otra cosa es para ver el desarrollo de habilidades y capacidades más inclusivas que tomen en cuenta más al chico y no al sistema, no a esta economía de desarrollo o este desarrollo capitalista. Entonces, este chico que va a aprender lo que él quiere aprender, lo que él necesita aprender para desarrollar su espacio, el contexto en el que vive, ¿no? Tal vez el campo, ¿no? Poco es lo que se ha considerado en evaluación para los chicos dentro de sus propias habilidades y capacidades y sobre todo sus gustos. Entonces, si pensamos en evaluar para cumplir con un programa homogéneo que está dictando un sistema educativo que lo que pretende es incorporar al chico a un mercado laboral, entonces tiene sus propias complejidades y sus propios problemas.
Bienvenidos de regreso a la tertulia sobre educación en línea. En este bloque vamos a comentar algunos de las situaciones que enfrentan los maestros, ¿no? Cómo ser objetivo, justo, equitativo en la evaluación, sobre todo en condiciones tan difíciles como las que vivimos, y qué tan diferente debe de ser la evaluación en línea de lo que vivimos habitualmente en lo presencial, cómo hacerle para evaluar cosas como prácticas de laboratorio o habilidades manuales, que no es tan sencillo de enseñar ni tampoco de evaluar en la educación a distancia. Pues empezaríamos con Adrián. Adrián, tus comentarios, por favor. Muy bien. Bueno, pues yo también enfrenté y fue bastante complicado para mí adaptarme a esta situación de la pandemia. De hecho, la evaluación dentro del proceso educativo, en esencia, es conocer al estudiante en cuanto a lo que sabe y también, muy importante, también lo que no sabe. Para ello, pues utilicé varios instrumentos, pero yo quisiera enfocarme en dos específicamente. El que utilicé y creo que me dio muy buen resultado fue el portafolio. El portafolio es una colección de los trabajos que entregan los estudiantes y tiene una gran ventaja porque uno ve el desarrollo académico que van teniendo durante el proceso educativo, porque la evaluación es una herramienta de aprendizaje muy útil y muy poderosa, sobre todo cuando la utilizamos no solamente al final del proceso educativo, sino sobre todo durante el proceso. Entonces, esta herramienta del portafolio me fue de mucha utilidad y más cuando ahora se puede utilizar el portafolio no solo en papel, la colección de trabajos en papel, sino también en línea. Y eso sí me facilitó mucho la tarea de evaluación. Algo que fue muy complejo para mí fue evaluar la práctica, sobre todo en las ciencias de la salud. Se utiliza un examen objetivo estructurado, algunos le llaman también examen clínico objetivo estructurado, que es fundamentalmente para evaluar no solo el conocimiento teórico, sino las habilidades, las destrezas. Pero esto ha sido bastante complejo. Se ha desarrollado, de hecho lo utilizamos dentro de un proyecto, pero sí evaluar las habilidades, por ejemplo, la palpación del abdomen o la auscultación es sumamente difícil por las circunstancias en las cuales estamos viviendo. De hecho, se están utilizando simuladores, pero esto, además de que es mucho más complejo a distancia, la evaluación a distancia, también es muy difícil evaluar este tipo de habilidades prácticas y es más cara la evaluación en este sentido por la utilización de simuladores. Muy bien, Adrián. Elívidu. Muy bien, pues es que yo creo que el reto de hacer una evaluación justa y equitativa pues es igual de grande en una modalidad presencial que en una a distancia. Son aspiraciones que todos tenemos al momento de evaluar. Entonces, ahora para hacer las cosas pues lo mejor posible en una condición a distancia, lo que primero tuve que pensar es qué quería evaluar de mis alumnos, porque la verdad no es lo mismo evaluar los primeros temas, en donde van a mencionar la estructura del sistema educativo, a los últimos, en donde tienen que leer artículos, en donde a través de la estadística del sistema, etcétera, tienen que aprender a plantear problemas educativos y una posible solución a través de políticas educativas. Eso es un conocimiento más complejo. Por lo tanto, tuve que utilizar o echar mano, así de libros, incluso investigar, ¿no? Sobre diferentes instrumentos para poder medir adecuadamente cada una de estas cosas, ¿no? Entonces utilicé, pues la verdad, esta vez sí me
pues me lucí con una variedad de instrumentos. Está mal que lo diga, pero tuvo que ser así. Utilicé, por ejemplo, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, líneas del tiempo, infografías, no sé, cuadros para hacer un ejercicio de metalectura, en fin, así como que fue una variedad, ¿no? Resolución de casos, ¿no? Al final. Entonces sí estuvo complicado, pero cada uno de estos ejercicios fue acompañado por una rúbrica. Y creo que eso fue muy importante para mí, porque así los alumnos supieron, bueno, mis alumnos supieron qué era lo que yo esperaba de ellos. Era casi, casi, pues, con base en qué los voy a evaluar. Entonces, ellos podían leer la rúbrica, verificar que sus trabajos estuvieran bien, que contaran con todos los elementos, de esta manera asegurar una mejor calificación. Y algo muy importante en estos tiempos de educación a distancia es que esta información les podía ayudar hacer como a mejorar o hacer una gestión de su aprendizaje, porque la responsabilidad del alumno en una condición a distancia creo que crece, es mayor. Entonces ellos tienen que saber cómo van, si necesitan algo más, si yo soy la fuente de eso que necesitan o lo necesitan buscar en otros lados, ¿no? Eso de ser un poquito más independientes, porque no sé si coincidan mis compañeros, pero en una condición presencial, pues son más dependientes del profesor, de la cátedra, de lo que les explican, ¿no? De repente les puedo decir yo que están de cuerpo presente nada más y ya con eso cumplen un poquito, ¿no? Nada más con el hecho de asistir a la clase, pero cuando no es tan así, bueno, es importante que ellos mismos identifiquen para dónde van y si la clase les está sirviendo para lo que ellos buscan como objetivos, ¿no? Y no se sintieron abrumados con tantos instrumentos, como dices. Y si le comentas a nuestra audiencia, ¿qué es eso de rúbrica? Ah, muy bien, claro que sí. La rúbrica es uno de los instrumentos en donde en una columna vamos a tener los criterios y en las siguientes es una tabla, ¿no? Es básicamente una tabla en donde en la primera columna vamos a tener qué criterios vamos a valorar y en las siguientes vamos a tener en qué grado lograron eso, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que en la portada tienen que incluir ciertos elementos como nombre, número de cuenta, grupo, fecha, así, bueno, ahí vamos a ver en qué grado cumplió, ¿no? Y lo importante aquí es el contenido. Si en el contenido digo que necesitaba contar con 5 elementos, en la rúbrica puedo identificar hasta qué nivel logró de cumplimiento con esos 5 elementos, por ejemplo. Entonces, ahí ellos pueden identificar de manera detallada en qué están fallando, o sea, no nada más es si cumplí o no cumplí, sino en qué medida lo cumplí o hasta dónde llegué. Y esa es la ventaja. Por eso es que menciono la rúbrica como el instrumento estrella, casi, casi, porque lo usé en todos los trabajos, ¿no? Básicamente para orientar mejor el desempeño de los alumnos. Y Y no, creo que no se sintieron abrumados. Les no, pregunté, de hecho, fue una de las actividades, así que cómo habían sentido. Y sí, ellos me dijeron que hubieran quitado uno que otro entregable, pero todos, por ejemplo, les encantó la línea del tiempo, ¿no? Entonces así uno también puede ir, pues mediando qué ejercicios funcionan y cuáles no con su grupo. Ujú. gracias, Elividú. Manuel, Gracias. Yo creo que para tratar de ser más objetivo, yo pienso que como docentes tenemos que fomentar más la evaluación formativa, es decir, una evaluación periódica, continua, donde estemos realimentando al estudiante. Yo me he topado con el dilema. Yo siento que a pesar de todo siempre caigo en cierto subjetivismo. Por ejemplo, ¿a qué le doy más peso? ¿Al trabajo que realizaron a lo largo del semestre, a lo largo del curso, o a un examen final? Les pongo un ejemplo. En los cursos del SOAYED, a lo largo del curso van haciendo entregas, los voy calificando, los voy realimentando, y al final se hace un examen sumativo, un examen final de todo lo que se ve en el curso. Me he topado con alumnos que a lo largo del semestre entregaban sus trabajos, tenían calificaciones excelentes y que en el examen final pues apenas lo pasan. Y me cuestiono realmente realmente cuál fue el aprendizaje, realmente si hubo ese aprovechamiento que habían mostrado a lo largo del tiempo. Ahora, sobre qué tan diferente tiene que ser, yo creo que no debería haber, en esencia no debería haber diferencia.
creo que debemos combinar la evaluación sumativa con la formativa. Creo que en estas circunstancias tenemos que pues ahondar más en evaluaciones formativas, desde mi punto de vista. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Pues es que para que la evaluación sea perfecta, es una aspiración, ¿verdad? Y todos batallamos mucho porque la mayor parte de las personas ubica la evaluación más bien como los exámenes y lo confunde con la calificación. Yo creo que el reto que tenemos y que, como ya lo comentaron ustedes, es que la evaluación no sea nada más algo que se les hace a los estudiantes, sino algo que se hace con los estudiantes, que va a lo que ya comentaron de evaluación formativa y que tenemos un montón de herramientas para esto que se llaman instrumentos en la jerga educativa, ¿no? Compartir con ellos el proceso, explicarles desde un principio de qué se trata, porque si hacemos nada más énfasis en cuánto cuenta cada cosa, lo que no cuenta lo estamos ya empujando para que no le hagan mucho caso. Entonces, sinceramente debemos de empujar mucho esto que comentaste de la evaluación formativa. Pues vamos a tomar una pausa y regresamos en el siguiente bloque. Muchas gracias. Bienvenidos de regreso a la tertulia de educación a distancia, en donde estamos discutiendo el tema de la evaluación del aprendizaje durante la pandemia. Los estudiantes la han vivido muy difícil, los docentes también, pero los estudiantes en particular, porque al final del día los docentes tenemos pues bastante poder en lo que hacemos, forma parte de esta situación de asimetría de poder en que uno es el que califica a los estudiantes y que ellos tienen que sacar una calificación que les sirva para seguir avanzando en el proceso educativo. Así está el sistema. ¿Cómo han vivido estos estudiantes? ¿Qué les han dicho? ¿De qué se han quejado? ¿Qué les han propuesto? Y algunos de ellos o a muchos de ellos les han hecho exámenes en casa. ¿Qué opinan de esto de hacerles exámenes en casa? Enrique, comenzamos por ti. Pues conmigo se llegaron a quejar los estudiantes, pero no de los exámenes ni de las clases. Se quejaron un poquito. Estuvo muy chistoso esto, lo tengo que comentar, porque en este semestre tuve varios grupos con los que tuve más clases de las habituales. Se llegaron a dar, hubo una ocasión en que tuve que salir de viaje por una cuestión de trabajo y no les pude dar clase un martes en la tarde y los alumnos me propusieron que tuviéramos una sesión sincrónica vía Zoom en domingo y la tuvimos. De hecho, como les gustó, para no atrasarnos con el semestre, porque tuvimos un desfase en la Facultad de Psicología, llegamos a tener algunas clases fuera del horario que teníamos planeado. Entonces, fue interesante, pero el problema del que ellos se quejaban básicamente era en la cuestión tecnológica. Por cuestiones climáticas, por reparaciones en la zona, etcétera, de repente se quedaban sin internet, sin conexión, sin energía, o algo que llega a ocurrir mucho y que es típico de este país, es que estaban en la sesión y de repente pasa el vendedor de tamales o el de gas o alguien que está haciendo escándalo y no los dejaba escuchar todo. Tamales oaxaqueños, acérquese y pida su rico. Entonces esa era la parte que ellos los destanteaba un poco, porque no es lo mismo estar en el salón, que es un ambiente controlado, ¿no?, que estar en casa donde tienen una serie de conflictos y de cosas que no podemos controlar. A eso le sumamos el hecho de hacer un examen o una evaluación desde su casa. Era complicado. Hubo una alumna que en algún momento nos dio mucha risa a todos porque dijo, tenía el micrófono abierto y su mamá le estaba llamando y dijo, mamá, estoy en evaluación. Y entonces la señora dijo, ay, perdón, y desapareció, ¿no? Y ella dijo, pues es que me sentí incómoda, aunque realmente la evaluación no era un examen formal, sino eran varias preguntas ahí a libro abierto para que las revisaran e incluso las discutieran en pequeños grupos en Zoom. Esa parte sí les pesaba un poco, el sentirse
un poquito sin el control y sin el ambiente controlado que les ofrece la escuela, ¿no? La facultad. En términos de si vale la pena hacer exámenes, ¿va a hacer evaluaciones? Sí, exámenes tal vez no tanto. Como comentaban él y Manuel y el doctor Adrián, sí podemos hacer otro tipo de evaluaciones, podríamos trabajar con rúbricas, con listas de cotejo, con ensayos, con investigaciones, otro tipo de herramientas que podemos utilizar para la evaluación, al fin que realmente tenemos muchísimas herramientas de evaluación que no necesariamente tienen que ser un examen. Hacer un examen tradicional sí es muy complicado. Yo creo que no vale la pena porque los alumnos se sienten muy preocupados. Me tocó hacer la aplicación de un examen extraordinario y el estudiante no sabía qué hacer para que yo me sintiera tranquilo de que él no estaba haciendo trampa. Entonces dejó su cámara abierta, dejó su micrófono abierto, trató de poner su cuaderno de tal manera de lo que él estaba contestando para que yo viera que lo estaba poniendo en papel y que luego lo iba a transcribir. Me compartió al final la pantalla de cómo lo estaba escribiendo en Word. Y eso es un estrés adicional al de la evaluación en sí misma, que tal vez no es necesario pasarlo por hacer un examen tradicional. Si podemos utilizar herramientas diferentes, instrumentos diferentes de evaluación, como comenté ahorita, una investigación, un ensayo, fichas, una serie de cosas, creo que los podemos ayudar. Yo les pedí a mis alumnos como parte de las evaluaciones, ensayos, y eso les encantó porque tuvieron la oportunidad, ahora con esta cuestión a distancia, de enriquecerlo con imágenes, ligas, artículos y una serie de cosas que habitualmente en condiciones normales no hacen. Entonces hubo incluso algunos alumnos que como esto se subió a Classroom, no tuvieron la necesidad de imprimirlo, pudieron incluir incluso videos. Y eso es algo que les gustó muchísimo. Entonces yo creo que vale la pena sí hacer evaluación, pero no una evaluación tradicional. Gracias, Enrique. Adrián. Bueno, ¿qué opinan los estudiantes de cómo fueron evaluados durante esta pandemia? Pues yo diría que en general reclaman lo mismo que cuando es una evaluación presencial. Dos puntos quiero tocar. Uno de ellos es que ellos comentan que en ocasiones los exámenes no los evalúan correctamente. ¿Por qué? Porque muchas de las preguntas están planteadas incorrectamente. Entonces, incluso algunos de ellos dicen que las preguntas que se plantean para los exámenes escritos son confusas y ellos eso reclaman, que no son evaluados correctamente. Otro de los aspectos curiosos que también reclaman, y creo que también con mucha razón, es que no evaluemos solamente la memoria, sino niveles cognitivos superiores. Entonces, creo que son totalmente válidas esos reclamos, ¿no?, por parte de los estudiantes. De niveles cognitivos superiores. Eso es, sí. Niveles cognitivos superiores que no nada más sea la memoria, sino que también se evalúen preguntas de análisis, de síntesis, de solución de problemas, de comprensión, más que solamente la memoria. Entonces, ellos lo solicitan también. Esto es algo muy importante e interesante y es un reto para los profesores realizar este tipo de exámenes que evalúen niveles de complejidad superior. Ahora bien, en relación a cómo viven ellos los exámenes en casa, bueno, si un reto de por sí es la complejidad que conlleva evaluar integralmente al estudiante en cuanto a conocimientos, habilidades e incluso actitudes, es un reto en la modalidad presencial. A distancia, esto es todavía mayor, con mayor complejidad, ¿no? Entonces, muchos en casa
lo que se favorece fundamentalmente es lo que ya se había comentado, darle mayor énfasis a la evaluación formativa durante el proceso, diciéndole al estudiante qué es lo que domina, pero lo más importante, qué es todavía lo que le falta dominar. Muy bien, Elividú. Muy bien. Pues sí, a mí la verdad me dio miedo hacer exámenes objetivos en este periodo en línea, o sea, lo debo decir así. Principalmente por las cuestiones tecnológicas y también porque era pedirles a mis alumnos, por ejemplo, de hacerlos, los hubiera hecho en el mismo momento, ¿no? Así como que al mismo tiempo, ¿no? Para controlar un poquito la aplicación. Y esto para mí implicaba pues ser un poquito injusta porque no sé qué situaciones están viviendo en casa, no sé cómo están, o sea, si un alumno no se presenta, ¿cómo afectaría eso en su calificación? Y eso se me hacía como muy injusto. De ahí la diversidad de instrumentos que elaboré para este periodo. Y la finalidad también tiene que ver con esta evaluación formativa que tanto se ha mencionado ya en este momento. Precisamente es para que poco a poco veamos cómo van avanzando en su aprendizaje, cómo vamos evolucionando, de cómo llegaron a cómo van a salir. Y también algo que creo importante también en esta situación de los exámenes en casa es que los alumnos no están precisamente al no estar en un ambiente escolarizado, pierden un poquito la seriedad para contestarlos y la concentración. No es lo mismo estar respondiendo un examen en la mesa de la cocina o en mi recámara que en un salón de clases, ¿no? En un salón de clases el mismo ambiente, los mismos compañeros, alguien que lee las instrucciones, que está controlando la condición de un examen objetivo, es muchísimo mejor, es más propicia que estar en casa, ¿no? Entonces, esta parte creo que hay que recordarles a los alumnos cuando hacen este tipo de exámenes que, pues sí, que se pongan serios, que recuerden, pues esto de las condiciones escolarizadas y que, pues sí nos da un salón de clases y los compañeros, ¿no? Y que se pierde al momento de hacer un examen en línea. Básicamente es eso. Sí, pues en todas las instituciones se nos dijo que fuéramos muy sensibles, muy tolerantes con los estudiantes y sinceramente no es para menos. Yo creo que si una de las cosas que ojalá se queden después de todo lo que estamos viviendo en la pandemia es que seamos, como deberíamos de haberlo sido antes, muy sensibles a las necesidades de los estudiantes, porque en términos de la evaluación esto es importantísimo. Y los exámenes así que cuentan mucho y que son muy fuertes, que son de esto que llamamos sumativos para verificar, para documentar, los estudiantes lo viven con mucho estrés. Y si le suman eso el estrés que están viviendo y que estamos viviendo todos durante la pandemia, le añade un factor que le pega pues a la justicia de la evaluación, ¿no? Y la realimentación, que es algo que cuesta mucho trabajo hacer, tanto en presencial como en la educación a distancia, debe ser algo a lo que le dediquemos mucho, mucho tiempo, ¿no? Para que no sea la evaluación esta basada en la desconfianza de los exámenes, de que no copien. Por eso sí, seguramente nos quedaremos con más herramientas para utilizar la evaluación y evolucionar a cosas que está documentado que sirven como los exámenes a libro abierto. Muy bien, pues vamos a escuchar la experiencia ahora sí de algunos estudiantes. No se me hace como muy adecuado porque es muy diferente la manera presencial a la que ahorita la que tenemos en línea, ya que en línea pues sí es como muchos trabajos a la vez y contestar correos, solucionar dudas, el que terminas un tema y ya tienes tres actividades pendientes que tienes que mandar en un cierto tiempo, en un cierto horario. Sí sé o sí entiendo el modo de los maestros de la carga de trabajos, porque pues es muy diferente el tenerlos presenciales que estar viendo que si te llegó el correo, que no te llegó, pero a mí se me hace mucho el que estén mandando trabajo tras trabajo tras trabajo tras trabajo cuando
Presencialmente, pues no, era un trabajo, lo revisabas y volvías a hacer otra evaluación. O sea, para mí no es la adecuada. Creo que tendremos que modificar ese sistema de evaluación un poco en las clases de línea, pero pues esperemos que todo esto mejore un poco más con el transcurso de las semanas. Hablando desde el primer momento de la educación en línea, que fue del semestre pasado, muchos de mis maestros se portaron muy empáticos con la situación, entonces me pareció bien. Sin embargo, no se cumplieron los contenidos y no tuve las clases que estaba esperando. Em, Me entristeció porque fue una situación que no esperábamos. Sin embargo, pues se hizo lo que se pudo y pues aprendí ahora sí que lo básico, no lo que quisiera haber aprendido como si fuera presencial. Me faltaban como un mes, mes y medio para salir cuando empezó todo esto de la pandemia. Y, lo que hicieron, te digo, con los que pudimos tener, comunicación, porque había unos que de plano ni correo, ni teléfonos, ni nada, y realmente nos calificaron con lo que ya tenían evaluado, pero con los que sí llegamos a tener, comunicación, nos dejaban tareas y se las teníamos que mandar o por correo, o los que estaban un poquito más jóvenes por Classroom, y solo hubo una maestra que sí le sabía más o menos, que fue la de matemáticas, y nos daba clases cada semana por Zoom, y así nos evaluó. Pero los demás sí fue como por tareas, por correo o con lo que tenían. Que realmente ya faltaba muy poco, o sea, ya era de que una semana de 2, 3 semanas, 1 o 2 semanas de clases y calificaciones y finales. El problema fue con los finales, porque, pues realmente, pues no hacerlo por internet y luego no se copien y así estaba muy cañón. Y lo que hicieron algunos maestros fue o exentar a todos o pues hacer final, pero pues arriesgándose a que se copiaran, ¿no? Estamos de regreso en la tertulia sobre educación a distancia y estamos hablando sobre la evaluación educativa y todo lo que ha pasado durante la pandemia con la evaluación, a evaluación en línea. ¿Qué lecciones les ha dejado la evaluación durante la pandemia? ¿Qué sugerencias tendrían para la institución, para otros docentes, para ustedes mismos en el futuro? ¿Cómo ven? ¿A dónde va la evaluación? Manuel. Gracias. Bueno, por mi parte, en esta educación remota de emergencia que estamos viviendo en la UNAM, mi primer aprendizaje es que confirmo que la educación remota implica mayor carga de trabajo. La educación remota me ha invitado a reflexionar sobre nuestras prácticas de evaluación, sobre todo al identificar 3 grupos de alumnos: aquellos que han perdido interés por aprender, aquellos que han llegado a una etapa de conformismo y aquellos que se esfuerzan por ser autodidactas. ¿Cómo evaluarlos? Ese es el desafío al que me estoy enfrentando. Sin duda, la tendencia es a tener una mayor evaluación formativa, a que otras evidencias de aprendizaje tengan mayor ponderación. Y creo que se debería fomentar más creo yo, se debe tener una política institucional que en cierta forma fomente la evaluación le dé mayor peso a la evaluación entre los colegas. Nada más termino diciendo que el mayor aprendizaje es que lo que sabía antes de la pandemia ahora tiene menos peso en comparación a lo que estamos aprendiendo. Gracias, Manuel. Elibidú, algunas conclusiones. Bueno, pues con esta situación de pandemia creo que la podemos aprovechar para sacar como cosas buenas y quedarnos con ellas. Entonces lo mismo va para la evaluación. Creo que cosas que aprendimos en en mi caso en este semestre, ¿no? Que di totalmente en línea, creo que sí son dignas de replicarse en semestres futuros y sobre todo para el bien del aprendizaje de los alumnos.
una de las cosas que seguro voy a implementar para el próximo semestre, porque lo aprendí en es no vuelvo a calificar yo todo sola, ¿no? Tenemos 3 formas como de evaluar, ¿no? Tenemos también la autoevaluación, que es la que hacen los mismos alumnos para ellos mismos, que es mucho reflexivo, es muy de ellos para ellos, creo que eso es muy importante y no la hice y la voy a hacer, ¿no? También tenemos la coevaluación, que tiene que ver cuando se califican entre ellos, entre pares, o sea, si tenemos algunas actividades en donde podamos ofrecerles que entre ellos se realimenten y puedan compartir los aprendizajes y sus dudas, eso es importante, y también la heteroevaluación, que ya tiene que ver cuando el maestro lo califica, ¿no? Entonces, sí, para el próximo semestre no vuelvo a calificar yo todo, ¿no? Es muy pesado, y bueno, ojalá le pueda servir este tip a alguien más, ¿no? Básicamente. Y bueno, de quedarnos con todo lo bueno que pasó este semestre, tomando en cuenta la opinión de nuestros alumnos. Creo que ellos son quienes nos pueden decir mejor que nadie, ellos que lo vivieron en carne propia, qué funcionó, qué no funcionó y qué es digno de quedarse para futuras generaciones, ¿no? Básicamente. Gracias, Elividú. Enrique. Pues a mí me gustaría bueno, algo que yo aprendí y que es algo que pregonamos mucho las personas que nos dedicamos a esta cuestión de la evaluación y que tenemos que manejar siempre, siempre en todo ámbito, tanto en la parte del salón de clases como en las evaluaciones de altas consecuencias y muy, muy complejas, es tener claro lo que queremos medir. Yo creo que es muy, muy importante siempre, siempre tener muy claro qué es lo que queremos medir, tener claro el alcance tanto de la evaluación como del material que estamos trabajando con los estudiantes, para poder hacer una evaluación, como hace rato lo comentábamos, una evaluación justa, hacer una evaluación de lo que aprendieron y de lo que realmente les sirve, ¿no? Y tener muy claro como docente cuáles son las cosas que realmente debemos de tomar en consideración de todas las cosas que puede hacer el estudiante y de todas las cosas que hacemos nosotros. Y yo creo que algo que vale la pena también retomar y que lo digo como sugerencia porque al menos a mí en términos generales me ha funcionado mucho, es hay muchos profesores que le tienen mucho miedo a, como decía una de las estudiantes, le tienen mucho miedo al uso de la tecnología porque no saben utilizar muchas cosas, herramientas, Zoom, etcétera, ¿no? Una serie de cosas. Y yo creo que no debe de ser al revés, esto debería de ser al revés. El uso de la tecnología nos debe de apoyar muchísimo para hacernos las cosas más fáciles. Precisamente la tenemos para apoyarnos, no para sufrirla. Entonces yo creo que algo que tenemos que hacer todos es meternos un poquito más en la tecnología, no sufrirla, no querer hacer cosas de la noche a la mañana completamente fuera de lo común, ir poco a poco, pero ir aumentando y conociendo más herramientas. Hay muchísimas herramientas para manejar cosas sincrónicas y asincrónicas que podemos experimentar con los alumnos aún sin pandemia, y que nos ofrece la oportunidad, como decía hace rato, de utilizar medios que en condiciones presenciales normales no. Muy Yo bien. creo que eso es muy importante. Muy bien, Enrique, gracias. Adrián. Y bueno, yo aquí sí tengo que ser sumamente honesto y decir que si bien yo ya había tenido cierta experiencia con la educación a distancia, tuve que capacitarme y sigo haciéndolo porque siento que todavía no tengo el nivel profesional para la educación a distancia. Ni para la educación a distancia, ni para la evaluación, que es un campo interdisciplinario que ha crecido en las últimas décadas enormemente. Ahora bien, por la importancia justamente que incluso las estudiantes comentaron, ¿no? La importancia de evaluación, yo podría hacer 3 recomendaciones. Una es que en nuestro país tenemos que aumentar la cultura de la evaluación. Tenemos una concepción equivocada de lo que es la evaluación. Generalmente pensamos en ella como una herramienta punitiva que solamente es para calificar. Y como ya se ha dicho, la calificación forma parte de la evaluación.
Entonces, aumentar en todo el sistema educativo la cultura de la evaluación. Otra recomendación que yo podría hacer es que se debe realizar una política institucional de formación de profesores en el proceso educativo y también en cuanto a la evaluación educativa. Y una tercera recomendación sería impulsar buenas prácticas de evaluación del aprendizaje en todos los niveles educativos de nuestro sistema. Gracias. Pues muchas gracias, Adrián. Como ven, son muchas cosas. Tal vez unas conclusiones de las más importantes es que la evaluación debe ser no nada más del aprendizaje, sino para el aprendizaje, como ya comentamos con abundancia. Y yo aquí haría énfasis en que los principios de la evaluación son los mismos. Yo creo que la oportunidad que nos da la pandemia es para reflexionar qué bien lo estábamos haciendo antes, cómo enseñábamos y cómo evaluábamos. Y la tecnología nos da una gran cantidad de herramientas para ir colectando en el transcurso de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, como todos estos, llamémosle migajas de aprendizaje que se van dejando en las interacciones que se pueden ir recopilando, guardando videos, preguntas, quizzes, etcétera, a lo largo de todas las sesiones que se tengan en el programa de estudios. Yo creo que, como ya bien dices, la formación docente es indispensable y en la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos varios cursos para esto, tenemos libros de acceso abierto sobre evaluación educativa, los invitamos a que los descarguen de nuestro sitio de internet. Tenemos varios cursos, de estos cursos masivos abiertos en línea en evaluación, también disponibles para todo mundo. Los invitamos a que lo aprovechemos porque yo creo que algo que sí debe de quedarse es que tenemos que seguir evaluando, pero yo diría que le agreguemos, tenemos que evaluar bien, lo mejor posible, utilizando los principios que están publicados en toda la literatura académica para hacer estas cosas de la mejor manera posible, ¿no? Porque si no evaluamos en estos meses de la pandemia y del confinamiento, el año próximo y dentro de 2 años, el siguiente ciclo escolar, no vamos a saber de qué tamaño fue el hueco, si fue pequeño, si fue gigantesco, del aprendizaje en todos los estudiantes para poder tomar las medidas remediales que se requieran para este respecto. Entonces, los invito a que sigamos difundiendo las prácticas de una buena evaluación educativa. Invitamos a todos nuestros colegas y a las personas que nos escuchan a que exploren el material que tenemos en la universidad para mejorar nuestras habilidades en este aspecto y escuchar a los estudiantes, que es una parte muy, muy importante de todo lo que está ocurriendo. Pues les agradezco a todos ustedes su participación y los invitamos para la siguiente tertulia sobre educación a distancia. Muchas gracias.